Indudablemente. Y por supuesto quiero agradecer la colaboración en esto a la disertante Gabriela Bastidas, endocrinóloga pediátrica que súper conocida, que no hace falta presentarla, consultora de cabecera de muchos de nosotros con nuestros pacientes, que bueno, la conocemos muchísimo y siempre agradecemos que siempre está tan predispuesta a nuestras dudas. Con los dos temas propuestos, que era el rol de la vitamina D en esto relacionado las infecciones por SARS y la insuficiencia adrenal con la misma patología. A mí particularmente, el de vitamina D me pareció que realmente me atrajo muchísimo. ¿Por qué? Porque yo soy de una generación, bueno, no quiero decir tanto, tampoco, bueno, pero vitamina D, la función que tenía, como toda vitamina, de esas vitaminas liposolubles, que se cumplía la función de tratamiento efectivo de los raquitismos por hipovitaminosis D. Y a verla ahora cumpliendo un rol tan atractivo en las bibliografías, atractivo y fascinante, de ser una molécula relacionada con la inmunomodulación y un potencial efecto antiinflamatorio, realmente para mí es... Entonces me recuerdo un trabajo que había leído ahora 2 años más o menos, un trabajo de revisión que se había hecho en Italia, en la Universidad de Verona, multidisciplinario, con una bibliografía impresionante, 300, 350 citas bibliográficas, sobre el rol de la vitamina D con el sistema inmune, y ellos le daban el título al trabajo Molécula pro supervivencia. Y me acordé de ese título porque realmente me dejó muy dando vuelta la cabeza. Cuando lo vi que empezó a mencionarse como parte del protocolo en algunos tratamientos que se hacían en las infecciones por SARS, dije, cuando Gabriela propuso este tema, dije, sí, Gaby, metamos este tema. A mí era desasnarme y mover los anaqueles que tenía ya un poco móviles. Así que, bueno, te agradezco muchísimo, Gaby, por la presentación. Te agradezco muchísimo la disposición para darnos estos temas. Y bueno, lo que para eso venimos a escucharte a vos. Bueno, muchas gracias, Julio, por las palabras. Y muchas gracias por la invitación y a todos los que se conectaron, como dice Julio, en este día que hay tanta oferta, muchas gracias por estar también. Y bueno, la idea de hoy era transmitir un poco lo que dijo Julio, como que en los últimos meses ha salido este tema de la vitamina D y de la protección ante distintas infecciones, y era como relevar un poco la bibliografía que hay hasta ahora y lo que se ha ido charlando en los distintos congresos de endocrinología sobre el tema, y traerles como un resumen hoy de qué es lo que la bibliografía habla y bajarlo un poco a nuestra práctica en el consultorio, de todo esto de que se está publicando, qué deberíamos hacer, que no hay normativas tan claras, pero tratar de alguna forma tomar las sugerencias de esa bibliografía. Seguramente que en algún tiempo va a salir recomendaciones mucho más claras, pero bueno, es hacer una apuesta al día a lo de hoy. Y con respecto a lo de insuficiencia adrenal, surgió en la última reunión la duda de la hiperplasia, que si era o no, si eran factores de riesgo o no, y salieron nuevas guías de las distintas sociedades de endocrinología al respecto, y me pareció bueno traer un resumen también de cuál es la apuesta al día de hoy o qué interrogantes nos plantea. La idea mía es hacer una charla corta, porque yo sé que están todos cansados, como decimos, o sea que voy a tratar de resumir los dos temas. No sé si prefieren hacer preguntas todas al final o hacer un tema y las preguntas, eso no sé cómo prefieren. Habitualmente, Gaby, las preguntas nos van llegando por los participantes a través del chat, y entonces cuando ya está planteado el tema, a lo mejor se crean más dudas y Claro. tengan que aumentar el volumen de las preguntas. Las hago al final, hago las dos Sí, corridas, sí, sí. entonces, Sí. bueno, bárbaro. No sé, para presentar, a ver si... Ahí en compartir pantalla, Doc, ya está listo. Sí, ahí yo lo aprieto, pero no... A ver. A ver ahí. ¿Sale o no? No. A ver.
Yo acá la veo en mi pantalla, ¿ustedes la ven? No. No. A ver. La copita de presentación, no tenés que cliquear ahí. A ver, yo ahí. ¿Ahí? Ahí ¿Estamos? Está queriendo. A ver. ¿Ahí estamos? Ahí está, ¿O ahí no? está, Doc. Sí, Ahí está. perfecto. Ahí está. Perfecto, bueno, lo logramos. Bueno, empezamos. La idea de hoy es resumir, para empezar, cuáles son las acciones de la vitamina D. Tenemos acciones que son clásicas o esqueléticas, que son las que conocemos todos, y estas nuevas que son las acciones no clásicas o extraesqueléticas. Entonces voy a resumir un poquito las dos, y después voy a pasar al tema COVID, como para entender de dónde viene la asociación o por qué la importancia. Estos dos trabajos son, la verdad, que sumamente interesantes. Uno es un consenso que habla internacional, que habla de las distintas respuestas y las controversias con respecto al tema, y otro que habla de los efectos esqueléticos y extraesqueléticos, que también es muy interesante, y a cualquiera que le interese el tema los pueden tomar como cabecera, y un poco los tomé para armar la charla. Para recordar un poco cómo era la acción de la clásica de la vitamina D, se acuerdan que la vitamina D, por medio de la luz solar, de los rayos ultravioletas, se convierte en vitamina D3 o colecalciferol, que es la vitamina D que va a ir después al hígado, y por efecto de la 25-hidroxilasa, se va a transformar en 25-hidroxivitamina D, va a ir al riñón, y por efecto de la 1-alfa-hidroxilasa se va a transformar en 1,25-hidroxivitamina D. Esta 1,25 es la que tiene efectos sobre el hueso, como para favorecer la mineralización ósea, y sobre el intestino para reabsorber el calcio y el fósforo. También actúa a nivel de las paratiroides y ayuda a que el aparato hormonal tenga también sus efectos, ¿sí? Otra forma de obtener la vitamina D es por medio de los alimentos, ¿sí? Los vegetales solo aportan vitamina D2, y el atún o el pescado aporta vitamina D3 también. Con respecto a las acciones extraesqueléticas, se ha visto que tienen una importancia en lo que se llama inmunidad innata, o la primera inmunidad, que después la vamos a ir charlando, la voy a ir comentando a través de la charla, pero tiene efecto sobre todo en la primera etapa, que tiene que ver con los macrófagos. Y el otro efecto es a nivel de las distintas células, de próstata, colon, mama, que hacen como que regulan la proliferación celular. Entonces, estos efectos que tiene sobre la proliferación celular en mama, colon, es lo que hace que ven que, la deficiencia se asociaría o no protegería en estos distintos cánceres, pero los modelos, digamos, que son animales, y es algo que está en estudio. La otra parte que está en estudio es todo lo que tiene que ver con la obesidad, que se ha visto que tienen mayor deficiencia, y también habría un efecto como protector si no hubiera deficiencia, y también en estas patologías de las cuales hoy no voy a hablar, y sí voy a hablar un poquito más de lo que tiene que ver con el sistema inmune. En el sistema inmune, la vitamina D actuaría en estas tres etapas: en la barrera física, en la inmunidad innata y en la adaptativa. En la parte de las barreras, mantiene la integridad de las barreras, las funciones intracelulares y celulares, regula la producción y la expresión del AMP cíclico, tanto en macrófagos como en neutrófilos, recluta mayor cantidad de células y mejora la fagocitosis, también mejora la función de los monocitos, disminuye el número y la actividad citolítica de las células natural killer, mejora la cicatrización de las heridas, y mejora también las respuestas inflamatorias, o media la respuesta inflamatoria por citoquinas. Y esto un poco está graficado acá, como para irnos acordando, sobre todo esto de la inmunidad innata y de la adquirida. La innata, ¿se acuerdan? Es la que está en las formas agudas. A partir de ahí surgieron muchísimos trabajos, sobre todo en pediatría, que correlacionan valores de vitamina D y enfermedades respiratorias, ¿sí? Entonces, si
y el rol protector. Entonces, lo que, digamos, la gran hipótesis es, los pacientes o chicos que tienen deficiencia de vitamina D tienen unas neumonías o peor pronósticos de sus enfermedades respiratorias que los que no tienen deficiencia. En eso hay varios protocolos en estudios, y este estudio, que es como el que plantea o en el que habla todo el mundo, digamos, es un estudio que plantea que tal vez la vitamina D podría reducir el riesgo de tener una enfermedad grave para influencia COVID, para la influencia y COVID-19 y las muertes. Pero digamos, esto es una hipótesis, ¿sí? Y un poco les voy a contar este artículo, lo que comenta. Ellos acá analizan, primero que nada, artículos previos en los cuales se relacionó niveles de vitamina D con enfermedades respiratorias. Como verán, muchas fueron en chicos y hay uno solo que fue en adultos. Y algunos de estos trabajos dicen que buenos valores de vitamina D como fueron protectores para el riesgo de una patología por influenza grave. Y otros no son concluyentes, pero bueno, esto parte de ahí para plantear el otro trabajo. La otra cosa que hacen es analizar qué pasa con los distintos factores de riesgo para una enfermedad grave por COVID-19 y niveles de vitamina D. Es como que hace una hipótesis. Entonces, por ejemplo, dice, los pacientes que tienen neumonía severa tenían niveles de vitamina D más bajas. También aquellos que tenían PCR más altas, vitaminas D más bajas, los que tenían mayor riesgos de sepsis, fallo respiratorio, cardíaco, diabetes, en general tienen vitamina D más baja. La infección o el primer foco fue en China durante el invierno, que también habrían valores más bajos de vitamina D. Era más grave en hombres, que ellos lo relacionan con que los hombres son más tabaquistas. También con el tema de la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, la respiratoria crónica, los niveles de polución, es decir, todas estas causas, en general, todas estas patologías cursan con menores niveles de vitamina D. Entonces piensan que puede haber algún tipo de relación. Y acá eso otra vez vuelve a analizar lo mismo, y después analiza otras patologías u otras infecciones y otros estudios que se han hecho en relación a lo mismo. Y lo otro que plantean es si, digamos, lo que protege es no tener deficiencia o tener incluso valores más altos de vitamina D. Ellos se plantean, ¿y qué pasa si yo le doy dosis más altas de vitamina D? ¿Eso lo protegería más? ¿Y qué pasó con otros trabajos en los cuales hubieron estas infecciones? Acá un poco habla o resume lo de las patologías autoinmunes. Y ellos ahí plantean un trabajo o abran esta hipótesis de dar mayores dosis de vitamina D. Y como conclusión, dice, sería recomendable que las personas con mayor riesgo de contraer COVID-19 tomaran suplementos de vitamina D o dosis más altas, y ellos más que nada lo planteaban para los trabajadores de salud que eran los más expuestos, y con los cuales ellos hicieron un trabajo y que está en estudio. Entonces dicen, reconocen que no hay guías internacionales sobre dosis propuestas. Ellos dicen que sería distinta esta dosis tan protectora a la que usamos normalmente para el hueso, que serían mejores tal vez valores un poquito más altos para tener esta acción protectora en el sistema inmune. Entonces dicen los valores recomendables para estas propuestos serían tener entre 40 y 60, vieron que después vamos a repasar, pero en general nosotros con valores mayores de 30, digamos, estamos contentos. Ellos iniciaron entonces un protocolo con personal de salud con esta propuesta. Con este trabajo lo que pasó es que salió publicado, yo incluso lo vi en La Nación, en distintos diarios, y lo bajaron como algo que hay que hacer, con unas dosis altísimas, no sé si ustedes entonces, bueno, cuidado, porque es un protocolo que está en estudio. Lo que sí dice es que sería útil, dice, o se preguntan, si sería útil el tratamiento con alta dosis de vitamina D
para los pacientes que están infectados. O sea, una cosa la plantean como preventiva y es para los otros que están cursando, por ejemplo, un cuadro grave, si yo les doy más vitamina D, mejoraría. Y bueno, a partir de ahí también hay otros protocolos que están en estudio. ¿Mm? Después de este trabajo, apareció otra hipótesis más con respecto a la vitamina D. Todos se acuerdan de esto, o lo habrán visto 1000 veces, lo del coronavirus, que se pega a este receptor que es el de la angiotensina, enzima convertidora de la angiotensina 2, que actúa en todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esta activación es lo que nos da ese cuadro inflamatorio tan grave y forma parte de esto. Entonces, ¿qué otra hipótesis dijeron? La vitamina D en general inhibe este gen de la renina cuando está presente. O sea que disminuye todo lo que sería el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces dicen, si tenemos una deficiencia, este sistema estaría mucho más activo y habría una acción mayor inflamatoria. En cambio, si tenemos buenos niveles, tal vez logramos equilibrar todo esto y disminuiría la inflamación inhibiendo el sistema, esta cascada inflamatoria. Y la otra cosa es que actúa directamente sobre esa enzima convertidora de la angiotensina y la disminuye en la expresión. Entonces sería otro mecanismo como propuesto protector, pero que habría que ver. Bueno, por último, sale este trabajo pediátrico que dice del rol posible de la vitamina D en la infección en la población pediátrica, que también es una revisión. Yo pensé que iban a hacer un trabajo, que era un trabajo, pero es más una revisión en la cual vuelve a comentar estos dos aspectos y agrega algunos más. Habla de la inmunidad innata y el rol que les comenté de la vitamina D en la inmunidad innata. Aparte, ellos agregan todo un efecto de la vitamina D en el tejido adiposo y dicen que buenos valores disminuirían la fibrosis a nivel de pulmón. Agregan otro rol, tal vez protector a nivel de la enzima aromatasa. Vuelven a nombrar acá lo de la angiotensina, la enzima convertidora de la angiotensina 2, y de todo cómo disminuiría la inflamación. Es decir, que ellos también hablan o proponen este modelo como, de la vitamina D como protector. Y por último hay otro trabajo de Indonesia, que lo bueno es que ellos sí midieron vitamina D en pacientes con infección por COVID-19, tomaron 780 pacientes, y vieron cuáles tenían valores normales, insuficientes y deficientes. Y vieron que los fallecidos eran, las personas que tenían niveles bajos de vitamina D, los porcentajes de fallecidos eran mayores que en los que tenían vitamina D normal. Entonces, bueno, con todo esto, yo digo, ¿qué hacemos ahora acá? ¿No? Es como que... y más esos trabajos que salieron diciendo como que hay que tomar vitamina D. Entonces, bueno, un poco seguir las recomendaciones. Yo creo que tal vez este invierno, con todo esto, está bueno tener buenos valores de vitamina D. No sabemos si hace falta tener valores mayores, porque también todo tiene su repercusión. Entonces, un poco es repasar las normativas actuales, ¿sí? Y cómo manejarse desde los pediatras, incluso como personal de salud. Entonces, siempre que pensamos si tengo que estudiar o no un paciente, o sospechar si tiene deficiencia de vitamina D, lo que tengo que ver es que si tiene factores de riesgo o no para deficiencia de vitamina D. Y para eso, estos dos consensos son buenísimos, digamos, de referencia. Uno que salió en el 2016, que tomó a todos los referentes de fosfocálcico del mundo y de las sociedades, y llegaron como una normativa de cuándo estudiar, cómo medicar, entonces hay que tenerlo de cabecera, y el que comenté anteriormente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la deficiencia de vitamina D? Los menores de 12 meses, y por eso acá en el país vieron que suplementamos con 400 unidades al recién nacido hasta los 12 meses. La deficiencia de vitamina D materna. Las personas que viven en latitudes extremas, de 45 grados
norte o sur. Nosotros estamos a 38, 45 es Comodoro, Tierra del Fuego 54. Tierra del Fuego es la única que tiene como un plan de prevención con suplementos con vitamina D en el país, ¿sí? Hay un trabajo en el cual Neuquén tiene, ellos publicados y que lo citan en muchos lugares, en los cuales las muestras que tomaron en Neuquén tenían valores bajos. Pero la verdad que el N es chico, habría que ver cómo se tomó la muestra, cómo fue. La verdad que hay que, no sé, no lo tomaría como algo, como que habría que hacer un trabajo como muy minucioso como para llegar a una conclusión que hay acá deficiencia. La otra cuestión es la insuficiente exposición al sol, entonces tal vez es distinto en la cordillera que los que vivimos en el valle en cuanto a la exposición al sol. El otro tema era si las pantallas solares, el uso, podía afectar. En teoría dicen que los protectores dejarían pasar o permitirían el metabolismo. Al principio se había dicho que disminuía. Otro consenso dice que no. Tal vez las pantallas muy altas sí algo interfieran. La piel oscura también se relacionó con mayor deficiencia, los trastornos de conducta alimentaria, las dietas veganas, los obesos, obviamente todos los enfermos, las patologías crónicas, malabsortivas, enfermedades hepáticas, renales, que alteran todo lo que dijimos del mecanismo de producción de la vitamina D, los medicamentos, corticoides, anticonvulsivantes. Entonces, si tenemos un niño totalmente sano, que no tiene ninguno de estos factores de riesgo de vitamina D, no hay que medir, no hay que realizar ni un dosaje de vitamina D, y el grado de recomendación es alto. Si tengo un factor de riesgo, tengo que pedirla, y yo acá agregué el calcio, el fósforo, el magnesio y la FAL, porque después, si yo tengo una deficiencia, voy a tener que saber si hay raquitismo o no, y todo este laboratorio me va a ayudar a saber, y no le voy a tener que pedir, me va a dar como un panorama más amplio, ¿sí? Para definir deficiencia están los valores que propuso el consenso, que también en esto hay discusión, y los que propuso la OMS. En el hospital utilizamos estas unidades y la mayoría de los laboratorios acá también, y estos criterios. Y en general tomamos como suficiencia mayor de 30 y deficiencia menor de 10. Y si tengo menor de 10, tengo que saber si hay raquitismo y pedir radiografías, porque muchas veces pasa también que esto se pasa de largo, y el seguimiento de un chico con raquitismo es diferente que un chico que solo tiene deficiencia. Y acá están un poco las placas de raquitismo para acordarnos de las copas de champán, el desflecamiento y todo, ¿sí? Y acordarnos que la vitamina D no va sola, va con el calcio, y que siempre también hay que recomendarlo juntos. Entonces, para la población general, ¿qué recomendaciones habría este invierno? La exposición y todos. La exposición al sol, 15 minutos, 3 veces por semana, cara, manos y piernas. Acordarse de las piernas, porque en las caras y manos no es suficiente. Y alimentos ricos en vitamina D, como los pescados, quesos, lácteos, pero sobre todo la luz solar. Y obviamente en un horario que no sea perjudicial. ¿A quiénes le podríamos dar vitamina D para prevención? Es aquellos que tienen factores de riesgo, un chico con enfermedad celíaca, con enfermedad renal, a los menores de 12 meses que le vamos a dar 400 unidades, las embarazadas hay que suplementarlas, niños, adolescentes y adultos, la dosis de prevención, no de deficiencia, son 600 unidades por día, y en ancianos de 800. El Hostelin, una gotita tiene 400 unidades, ¿sí? Uno puede dar una dosis semanal, por ejemplo, para cualquier niño, 10 gotitas, no sé, los días domingos, supónganse, nos va a dar toda la dosis de la semana. O 2 gotas día por medio, bueno, ir viendo, esto se puede recomendar. Incluso por ahí, si sabemos que no tuvo exposición al sol en el verano, bueno, también uno lo podría usar. Bueno, por el momento no son suficientes los trabajos para dar vitamina D de forma de prevención en altas dosis secuenciales. ¿Vieron lo de la monodosis? Por ahora solo Tierra del Fuego lo está usando, de usar
ellos usan una dosis antes de empezar el invierno y otra a mediados, y si no estuvieron expuestos en el verano. ¿Cuál es el problema de dar los frascos monodosis? Tenemos que tener, o más o menos estar seguros que ese paciente tiene un calcio normal, porque podemos provocar una hipercalciuria y una litiasis renal, que saben que para el riñón no viene nada bien. La otra cosa que he encontrado yo en el consultorio, chicos con tratamientos con corticoides que le están dando los frasquitos monodosis, y los corticoides traen hipercalciuria, entonces los chicos con corticoides entrarían como esos que tienen factores de riesgo, que uno le tendría que dar las 600 unidades día. Y después había mucho entusiasmo con esto de las monodosis, pero vieron que a largo plazo aumentaban los niveles de fractura. Vieron que siempre que toco una hormona, toco algo, porque por ahí esa vitamina D inhibe la PTH, que el hueso ya no es lo mismo. Entonces, bueno, como precaución por ese lado, y esto es de un consenso de ahora del 2020. Cuando hay deficiencia, raquitismo, riesgo de raquitismo, bueno, conviene derivarlo al especialista porque uno ya se fija, las dosis son distintas y el seguimiento también es distinto. Y para terminar, yo creo que si bien no son concluyentes los datos, pero este invierno conviene que no tengamos deficiencia, me parece, de vitamina D, o tomamos el sol, o los alimentos, ¿no? Como ver en dónde estamos todos parados, y al menos esto, que no estemos deficientes. Y las dosis mayores de vitamina D con efecto, digamos, protector, va a haber que seguir los estudios o los trabajos que están en estudio para saber si se pueden recomendar o no. Y con esto estamos. Pasamos entonces al otro. Vamos bien de tiempo. Vamos a la adrenal. Súper bien, súper bien. Vamos bien, vamos bien. Bueno, con respecto a esta parte, yo me planteé un poco las dudas que me planteé yo y que me llegaron, ¿no? Y que son las que voy a tratar de sintetizar en esta media hora con respecto a la glándula adrenal y al COVID. Es si los pacientes que tienen infección por COVID tienen mayor incidencia de insuficiencia adrenal, o si trae insuficiencia adrenal la infección por COVID. La otra cosa que se ha planteado es el uso de glucocorticoides durante una infección, o un paciente que tiene una infección por COVID, si los beneficia usar un tratamiento con corticoides, y en qué etapa los podría beneficiar. Y después, el otro interrogante sería los pacientes que tienen insuficiencia adrenal, ¿cómo cursan los que ya tienen diagnóstico? Porque tienen una hiperplasia, porque tienen una insuficiencia hipofisaria, si tienen mayores riesgos o si necesitan una recomendación distinta con respecto a esto. Para poder avanzar en el tema, voy a recordar brevemente la glándula adrenal y su regulación. ¿Se acuerdan que la hipófisis era regulada por el hipotálamo, por la CRH, esta segrega ACTH, que en la adrenal fabrica los corticoides, los andrógenos adrenales y la aldosterona, que la aldosterona está manejada por el sistema renina-angiotensina, que es el que hablamos recién, y la CTH sobre todo regula los corticoides. Doc, perdón que la interrumpa, pero usted no avanza la pantalla, quedó en signos de pregunta. Ah, porque la mía me avanza, ¿eh? Ah, ¿la ven todos? No se cambió la otra. No está compartida. No Está compartida. Ah, porque yo a ver. Vuélvala a compartir, a ver. A ver. Espera. No, yo iba. Como yo la veía. Menos mal que me avisaron, si no, terminaba la. ¿Ahí la ven? No. ¿No? ¿Ahí? No. ¿No? A ver. Espera que... Cliquea en la copita de presentación, a ver, en tu pantalla. ¿Ahí?
Ahí va a ¿Apareció? empezar, ahí va a empezar, ahí va a empezar. Ahí Esperemos está. un poquito porque por ahí tarda un poquito. Pero ahí dice que empezaste a compartir. Ahí está, ahí está. Ahí Ahora estamos. sí, Doc, ahora sí. Bueno, bueno, ahora a mí no me aparece grande, ¿eh? A ver, espera. Ahí está, ahora sí, ¿no? ¿Va bien? Sí, sí, perfecto, Gaby. Sí, Sí. sí, perfecto. Bueno, ahí están las 3 preguntas que les comentaba y acá está el eje, lo de la regulación de la CRH, ACTH, cortisol, andrógenos adrenales y la aldosterona. ¿Qué funciones? Hay que acordarse que los corticoides son lo que se llaman las hormonas de estrés, las que responden al estrés. Tienen efectos metabólicos y son lo que se llaman hiperglucemiantes lentas, que favorecen la gluconeogénesis, y todos los procesos catabólicos. Nos ayudan a todo lo que son las respuestas de estrés agudos, las injurias, salir corriendo si nos pasa algo, no hipotensarnos durante una infección, etc. Y también ahora se conoce que tiene efectos sobre el sistema inmune. Todo el sistema renina, angiotensina y aldosterona también tiene su función regulando la tensión arterial, la volemia, el sodio y el potasio. Recordemos que la insuficiencia adrenal puede ser causada por destrucción de la glándula adrenal, o puede haber una insuficiencia adrenal porque no haya un buen funcionamiento, como por ejemplo en la hiperplasia adrenal, que hay un déficit enzimático que hace que no se produzca adecuadamente el cortisol, y en algunos casos la aldosterona también. Cuando es así, cuando el problema está en la adrenal, hablamos que hay una insuficiencia adrenal primaria. Cuando el problema está en la hipófisis, decimos que es secundaria, y la que no se secreta bien es la ACTH y el cortisol. Hay un tercer tipo que decimos que es terciaria, cuando es de origen hipotalámico, que puede ser por un tumor hipotalámico, pero que también puede ser, y es la causa más frecuente, cuando se administran corticoides de forma exógena, es decir, que esta sería la causa por lejos más frecuente de insuficiencia adrenal. ¿Qué cuadro clínico trae una insuficiencia adrenal? En general la astenia, la anorexia, síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, y como signos importantes la hiperpigmentación, que se da siempre en la que es primaria, porque esto se da por un aumento de la ACTH, que es la reguladora, que secreta, ¿se acuerdan? La melanocortina o la propia melanocortina, que es la melanocito estimulante, que es la que da la coloración a la piel. No está presente en la secundaria, en la terciaria. Y en las primarias también, cuando hay déficit de aldosterona, puedo tener la hiponatremia, la hipercalemia, la hipoglucemia, que también puede estar en la secundaria. El cortisol va a estar bajo siempre, la ACTH va a estar baja en las secundarias y terciarias, y va a estar elevada en las primarias. Con respecto al COVID, y la primera pregunta es si había asociación de insuficiencia adrenal en estos pacientes. No encontré, yo pensé que tal vez iba a haber, como uno encuentra, no sé, por distintas infecciones graves, un daño en la adrenal. Yo por el momento no lo encontré, tal vez otro aparezca después, pero sí encontré este trabajo que sobre todo habla de SARS, pero me parece súper interesante lo que encuentra, y ellos lo relacionan al COVID, que encuentran una insuficiencia adrenal, pero que sería secundaria. Y ellos lo que dicen es que la ACTH, la molécula, tiene aminoácidos parecidos a los del virus. Entonces, los propios anticuerpos, al atacar al virus, también atacan estas secuencias parecidas del ACTH y terminan dando una insuficiencia adrenal secundaria por este motivo, ¿sí? Pero bueno, que esto no está confirmado, que fue una hipótesis que surgió a partir del SARS, pero bueno, abren toda una línea de investigación en este sentido. Uno de los que hizo uno de estos trabajos encontró, con respecto a SARS, que en general los pacientes que estaban graves y que tenían un shock y que no tenían linfopenia, que la veían, que aparecía en el SARS, era más probable que tuvieran niveles bajos de cortisol y este tipo de insuficiencia adrenal secundaria. Entonces, que ellos lo tomarían como un marcador, y bueno, uno recomendaría a ese tipo de pacientes que tiene un shock, que no tiene la linfopenia, que tiene el cortisol bajo, como, bueno, el candidato, o sería candidato a recibir corticoides.
pero bueno, que hace falta mayores estudios y que todavía no hay disponibles valores de cortisol en pacientes con COVID-19. Con respecto a las otras dos preguntas que yo planteé, que si estaban recomendados los glucocorticoides en pacientes con infección por COVID-19, ¿qué hacíamos con los que ya tenían la insuficiencia adrenal? Hay que acordarse un poco qué hacen los corticoides con la parte inmunológica. Y también tienen que ver con esta parte de inmunidad innata, sobre todo con esta parte, digamos, que es como que ayudaría o activaría estas defensas. ¿Y por qué se dan a dosis altas como inmunosupresores? También lo que hacen es actuar sobre todos estos mecanismos, disminuyendo la reacción, y lo mismo la reacción inflamatoria, y por lo cual se usan las enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, dice, los corticoides exógenos se han usado para disminuir la inmunidad. Entonces sería desaconsejable que en los primeros días de infección uno diera corticoides, porque uno frenaría la propia reacción del organismo de defensa, o de los propios corticoides de defensa, ¿no? Esta inmunidad innata. Y bueno, van un poquito más allá, y dicen que inicialmente con SARS se probó, y que no encontraron, porque hubo muchos trabajos de investigación, que fueran eficientes. Entonces que por el momento la OMS no lo recomienda, en ese momento que dice el trabajo es de enero, utilizarlos de rutina. Pero cuando vieron que el COVID-19 traía toda esa tormenta de citoquinas, o esa cadena inflamatoria, se volvió a postular, y un poco lo que hasta ahora, lo que se sabe, o solo estaría indicado en los pacientes con shock séptico. En esta fase se podría indicar, aunque dicen que el shock de muchos pacientes no es séptico, sino que tiene que ver con un tema de aumento de la presión intratorácica por la ventilación, y no por el shock séptico. Pero que bueno, que uno podría avalar en esa etapa de la infección el uso por corticoides, y que hay un ensayo clínico sobre eficiencia y seguridad en COVID-19, que es este, y que está en curso. Con respecto a la última pregunta, que era si tenían mayor riesgo de COVID-19 los pacientes con insuficiencia adrenal o hiperplasia, que se generó la vez pasada, todas las sociedades de endocrinología están sumamente preocupadas. Esto es de la Sociedad Europea, con las recomendaciones para los pacientes, esta es de Brasil, y esta es la última que salió del Reino Unido, como aconsejando a los endocrinólogos y a los clínicos qué hacer con esta población. Entonces dice, ¿tienen estos pacientes mayor riesgo? Y dice que sí, que tendrían mayor riesgo que la población general, y tendrían mayor riesgo por el hecho de que puede desencadenar una crisis adrenal, como todas las infecciones, como pasa en esta población. Lo que sí, por suerte, no hay evidencia de que tengan con mayor porcentaje el cuadro grave, vieron el último, el de la cadena inflamatoria. Por ahora no se ha visto que tengan esa complicación. Un poco estos trabajos hablan del rol de los glucocorticoides en la enfermedad crítica, y analizan un poco lo que habíamos hablado, de que los corticoides actúan en esta inmunidad innata, y que cuando no están presentes, todas estas respuestas adaptativas se complican, o no pueden, tanto a nivel de la presión arterial o metabólica, no estarían. Entonces ellos postulan que los pacientes, esto es insuficiencia adrenal primaria, incluida enfermedad de Addison e hiperplasia suprarrenal, tienen mayor riesgo de infecciones. Ellos dicen que también los que tienen tratamiento con glucocorticoides exógenos encontraron, o ellos citan un trabajo en los cuales encuentran mayor mortalidad respiratoria en los pacientes con insuficiencia adrenal primaria, y también que los efectos serían mayores
aquellos que reciben glucocorticoides exógenos a dosis suprafisiológicas. Yo acá le puse a discutir o evaluar, porque creo que vieron en todo el listado que ha salido del Ministerio de Salud y en distintos lados, no ponen a este grupo como factores de riesgo. Y yo creo que, bueno, las sociedades de endocrinología están preocupadas porque no entran en ese, uno dice tienen más riesgo, pero no han entrado en esos grupos, ni tampoco para la vacunación. Entonces, bueno, hay que conocer que esto es del trabajo del último del británico, ¿no? Esto sí está avalado en todos lados. Si tienen mayor riesgo de sufrir una crisis adrenal, sí, como cualquier enfermedad grave, pueden hacerles desencadenar una crisis, y por eso siempre regulamos la dosis de corticoides o le damos las recomendaciones. Apenas tenés fiebre, apenas tenés un cuadro gripal, tenés que aumentar la dosis, y esto está contemplado. Y no solo para los que tienen insuficiencia adrenal primaria, sino también para los que tienen insuficiencia adrenal secundaria o de origen hipofisario. ¿Qué recomiendan ellos? Dicen en lo posible, esto está dirigido para los adultos, hacer teletrabajo, que esto, bueno, yo no sé cómo lo estarán contemplando acá, y a futuro cuando nuestros pacientes pequeños tengan que volver a la escuela, será algo que tendremos que hablar. Yo hablé con gente, con médicas que conozco del Comité de Endocrinología de la SAP de Buenos Aires, Central, y les preguntaba esto, bueno, no están en los factores de riesgo, bueno, ¿qué haremos? Bueno, es algo para planteárselo. Por el momento, también recomiendan tratar de hacer los controles de salud, las recetas, por telecomunicación, que es algo que estamos haciendo. Obviamente que hay controles, los que son menores de 1 año, siempre hay que controlar de cerca el peso, el estado físico, eso hay que hacerlo presencial, y por lo menos 2 controles al año tienen que tener, tanto de TA, en fin, eso se irá haciendo. Y después ellos dicen tratar de tener todos los canales de comunicación abiertos, fax, vía telefónica, lo que ellos llaman autogestión. Acá habla un poco de las pautas que después las voy a mencionar, pero vieron que siempre hay que aumentar la dosis. La dosis fisiológica es 10 metros cuadrados, siempre se aumenta el doble ante un estrés leve, y 4 o 5 veces más a un estrés grave. Esta es una línea internacional donde están todas las recomendaciones. En el exterior, los grupos, la verdad que están como muy empoderados, como dicen acá, han hecho brazaletes. Nosotros nos manejamos en el país por ahora con estas pautas antiestrés, que en general les damos que tengan una encima, que tengan una en el colegio. Si van a hacer un viaje, un campamento, revisamos todo, mandamos al colegio, bueno, como la hoja de pautas, pero bueno, a futuro estaría bueno tal vez lo del brazalete. Lo mismo creo que acá en Neuquén, tanto el hospital y como los lugares privados lo tienen muy en cuenta y están acostumbrados. Esto es lo de las pautas que comentaba un poquito antes, que es lo que decimos habitualmente, que las calculamos en metro cuadrado. Y la dosis de estrés se puede dar endovenosa o intramuscular si no podemos. Este trabajo es de Italia y un poco plantea lo que decían el otro día, cuándo se internan, cuándo no se internan estos pacientes. Ellos dicen, un paciente de estas características, si no tiene fiebre, se maneja habitualmente y puede estar en su domicilio, con 37,5 o un poquito de resfrío, se aumenta la dosis al doble, y bueno, acá ponen todos los mecanismos, y ya con 38 indican la hospitalización. Ellos recomiendan tener hidrocortisona en la casa. La verdad que es un tema esto de que se aprendan a aplicar, y la verdad que en general algunas familias uno lo recomienda en viaje o cuando sabemos que no tienen un centro cercano. Si no, la idea es que no esperen. Vomitó una vez, bueno, anda a una guardia, o sea, es preferible como que consulten precozmente. Un poco lo que estimulamos es que consulten precozmente si tienen una infección. Apareció con fiebre, ya tiene fiebre, subirle al doble la dosis, te acercas al lugar más cercano. Y este es lo que plantea el grupo de Reino Unido,
que lo que hace un poco distinto, porque ellos se ve que tuvieron problemas con las camas de internación, o no sé si lo plantearon por las dudas, como que el grupo de Italia ahí nomás dice, bueno, en cuanto tiene fiebre 38 lo internamos. Acá se ve que se les complicó. Entonces dice, bueno, no, en vez de subir al doble, si tiene 38, primero probemos que esté en su casa y le subimos al triple la dosis, sería 30 metros cuadrados. Acá un poco pone las dosis de adultos y las de adolescentes. Acá me pareció interesante, por ahí sáquenle fotos si quieren, o se bajan el artículo, porque está lo de los pacientes con prednisona, que a veces puede ser lo que dé duda en la guardia. Por ejemplo, si es un paciente que viene recibiendo días alternos, no conviene seguir durante este periodo días alternos, conviene que reciba la dosis diaria y repartida cada 12 horas, para que esté mejor cubierto antiestrés, con una dosis en un momento de estrés. Pero bueno, eso cualquier cosa se podrá consultar. Y después, bueno, acá un poco esto de apoyo, de no llegar. Acá un poco dicen, si no lo podemos internar, le recomienda dosis mucho más altas para mantenerlo en la casa o en la guardia, pero esto habla si no hay acceso. Y acá un poco las recomendaciones en el hospital, que las dosis antiestrés son las mismas, acá están pasadas, no están pasadas en metro cuadrado, están pasadas, creo que el Garrahan, en las pautas de antiestrés del Garrahan están así también, por ahí que es útil para tenerlo a mano, pero son las que usamos habitualmente, ¿no? Yo pensando un poco qué podíamos hacer en nuestro medio, qué recomendaciones darle, y es lo que hemos ido charlando con las familias que tenemos en control. Este tema de disminuir la exposición, bueno, no llevarlo al supermercado, ¿no? Es como, bueno, lo que decimos para todos los que tienen factores de riesgo, canales de comunicación abiertos, los controles que mencioné recién, garantizar el acceso a la medicación, que tengan de más en la casa, que no estén con la dosis justita por cualquier cosa, ¿sí? Se me ha complicado con algunos chicos de Río Negro el acceso a la medicación. Las pautas antiestrés, y el criterio de internación creo que también tiene que ser mucho acá psicosocial, ¿no? Es la clínica, obviamente, si tiene alguna clínica tal vez se tenga que internar, pero también ver dónde vive, qué acceso tiene, los padres, la alarma, va a tener que ser una mirada en conjunto, ¿no? Y esto irlo viendo día a día porque van cambiando las recomendaciones, así que los equipos que siguen a estos chicos, o nosotros como pediatras, o todos, ir viendo las guías porque probablemente vayan cambiando a medida que se va sabiendo más. Y con respecto a las preguntas del principio, y voy terminando, creo que vamos bien, si los pacientes tenían más probabilidad de tener insuficiencia adrenal, está esto de que dijimos de la insuficiencia adrenal secundaria, y que reservaríamos o la sospecharíamos en los pacientes graves sin linfopenia, shock e insuficiencias respiratorias agudas, y que estos trabajos están hechos en adultos. Sobre si están recomendados los glucocorticoides como tratamiento de estos pacientes, se desaconseja su uso en fases iniciales, no está avalado su uso en estadios posteriores, y podría utilizarse en pacientes en shock. Y si los pacientes con insuficiencia adrenal tienen más riesgo, y tenemos que seguir las normas y las guías, y obviamente consultar ante cualquier duda. Y bueno, creo que ahí estamos, terminé justo, me parece. Perfecto. Así que... Sí, Doc, excelente. Bueno, yo le voy a hacer las preguntitas que surgieron, Sí. Doc. Una pregunta es para usted y para la doctora Silvina González, que dice que los pacientes obesos, ¿habría que hacerle a todos dosaje de vitamina D? Bueno, ¿O se está realidad, pidiendo el dosaje de vitamina D en los controles? mira, el tema es así. En todos los... no sé, ¿sale la pantalla ahora o no? Ya le salió. Yo para no. Está la pantalla. No, no se sale, todavía está. Espera que la saco, no sé cómo Bueno, hacer. a ver. ¿Ahí sale o no? Sale mi computadora. No, sale todavía la pantalla. Dale, gracias. Ciérrela a la pantalla. A ver. A ver acá, espera.
El botoncito abajo rojo. Ahí está, stop, sí, ahí estamos. Ahí está. No lo veía. Perfecto. Ahí está. En realidad es así, en todos los congresos se ha empezado a mencionar esto de la obesidad y la vitamina D, y no sé, bueno, vemos si Silvina quiere decir algo. Pero todavía no hay un consenso. Entonces, bueno, muchas veces, yo obviamente un chico con obesidad leve no se lo pediría, tal vez a un chico con obesidad mórbida, ¿sí? Y tendremos que ir viendo las recomendaciones y qué salen. No sé, Silvina, si querés comentar algo más. Pero bueno, uno muchas Coincido veces... un poco con el criterio clínico, en realidad Claro. no hay una recomendación generalizada en un obeso grave o un obeso con comorbilidades. Sería apropiado o es apropiado pedir dosaje de vitamina D, pero uno no le pide a todos los obesos vitamina D, eso seguro. Uno un poco Sí. lo visualiza en función de los criterios que vos hablaste. Mm. Pero sí, totalmente, en un obeso grave, mórbido, con comorbilidades, habría Sí, que, ahí hay yo que sí, pedirlo. ahí habría que pedirle. A ver si Sí. hay que suplementar o hacer tratamiento, Ujú. porque tiene más riesgos los pacientes obesos de hacer Claro, cuadros yo por eso, graves. Por yo creo COVID, que hablando específicamente de COVID, sí, más entonces, allá de COVID o no, creo que sí, sería, sí. es también una Perfecto. indicación. Ujú. Bueno, perfecto. Y después, otra pregunta es, en caso de tratar con vitamina D, ¿cuándo habría que asociarla con calcio? En realidad siempre hay que dar, digamos, no, lo ideal es dar calcio con los alimentos, ¿sí? Uno lo que recomienda son 3 momentos de calcio en el día. El momento de calcio, decimos, es una taza de leche, un yogur, un queso del tamaño de un cassette, un postrecito con leche. Entonces, siempre que damos vitamina D, lo ideal es la recomendación de que esté el aporte de calcio necesario. Ahora, si hay un raquitismo, si no toma nada de leche, es una dieta vegana, bueno, ahí veremos qué alternativa, si farmacológica, de dar calcio vía oral de forma farmacológica, o hay veces que yo hablo con las nutricionistas cuando es una dieta vegana y que le digo, bueno, fíjate a ver a qué aporte podés llegar, pero en general siempre lo recomendable es las dos cosas, ¿sí? Estén presentes, porque si no el hueso, si quiero fortalecer el hueso, no lo voy a fortalecer. ¿No? Bien. Y después otra pregunta en relación a este tema es que en aquellos pacientes con factores de riesgo, de déficit de vitamina D, la profilaxis, ¿cuánto tiempo estaría indicada? ¿Cuánto tiempo hay que En, re- darla? en realidad, siempre ante una deficiencia se dan 3 meses de tratamiento. Así que menos de 3 meses no estaría recomendado. Y si es, por ejemplo, que lo estamos dando de prevención, uno lo daría los 3 meses del invierno, ¿no? Digamos, ¿no? Bien. O por ahí, también hay que ver si es un tratamiento corticoides, mientras está con los corticoides lo voy a dar. O sea que, bueno, hay que ver por qué lo estoy dando, ¿no? La causa. ¿Mm? Bien. Y después otra pregunta es, en aquellos pacientes que reciben corticoide en forma crónica, si se puede asumir que tienen una disminución en la funcionalidad de las suprarrenales, ¿estos también tendrían mayor riesgo? Por ejemplo, Sí. incluyendo los asmáticos con dosis inhalatorias, ¿cuál sería? Dice En Carlos que... realidad, creo que hay que ver el riesgo individual. Tal vez no es Bien. lo mismo un chico con un síndrome nefrótico y que recibe, no sé, 40 miligramos días de deltisona, que un chico con un asma leve y que recibe inhalados a una dosis bajita. La dosis que, digamos, cuando diría que inhibe la adrenal los corticoides. Antes decíamos, con 10 días de corticoides a dosis altas, el eje está inhibido. Ahora un poco en estas guías últimas decían, por lo menos si ha estado un mes con 5 miligramos día de deltisona, 5 miligramos día es una dosis fisiológica, pero obvio que no para un bebé, para un niño o un adulto, ya estaría inhibido el eje. Y sí, tienen más riesgo, lo que dicen las guías que tendrían más riesgo ante una infección de COVID. Por COVID. Pero bueno, esto es lo que yo les decía, ellos lo plantean como hipotético, digamos, pero bueno, sí, porque los mecanismos de protección ante el estrés y todo están alterados, pero es lo que
no es para todos lo mismo, lo que digo, depende de la dosis de corticoides, depende del estado general del individuo, o sea que el riesgo también hay que evaluarlo de forma individual. Bien. Y el doctor Insaurralde, que hace esa pregunta, me dice si habría que suplementar. ¿Con qué, Doc? ¿Con calcio? ¿Con vitamina D? No entiendo. Doc Insaurralde, ¿con qué habría que suplementar? No, hablaba del corticoide. Si a esos pacientes, si estuvieran con una suprarrenal frenada, si habría que correspondería colocarle corticoides si tuvieran el COVID, por supuesto. En general, yo a todos los chicos con corticoides a dosis altas les dejo las pautas antiestrés. O sea, un lúpico, un paciente con enfermedad renal, uno le deja la hoja de pautas. Por ahí, si está con 20 miligramos de deltisona, lo cubre para un estrés leve, que sería, no sé, una gripe, pero no lo va a cubrir para un riesgo anestésico, no lo va a cubrir para una situación de sepsis, para lo que sería el estrés grave. Así que sí, un paciente con... siempre hay que dar las pautas antiestrés cuando hay un tratamiento con corticoides, Y la vitamina D dejarla a dosis de prevención, que serían 600 unidades, ¿sí? Perdón que insista, lo que me preocupa es los pacientes que están con curso de tratamiento antiasmático con dosis que pueden estar en los 400 u 800. Yo no sé si eso tiene un límite. Hoy día lo minimizamos al efecto, pero parece estar. En general, 400 o 800 se dice que es una dosis bastante segura y que no inhibiría el crecimiento ni inhibiría el eje adrenal. Con dosis mayores, uno lo que puede hacer es medir ACTH y cortisol y ver si tiene riesgo o no. Hay veces que una cosa es que cuando vieron que ponerse Cushing es como individual. Hay chicos muy Cushing y con la misma dosis de corticoides, hay chicos que uno los ve más Cushing o menos Cushing. Si uno lo ve Cushing, en general tiene su adrenal inhibida. Entonces tal vez ese chico es para estudiar la ACTH del cortisol cómo está, y de acuerdo a eso manejarse con las pautas. Si es un chico que tiene 400 de inhalado y está muy bien de su asma y todo, me parece que tampoco es para ponerlo en los grupos de más riesgo. Por eso digo que esto hay que evaluarlo de forma individual. Pero si es un bebé con, digamos, con un antecedente, no sé, severo de enfermedad respiratoria y está con dosis muy altas, bueno, uno tendría que tomar todos estos recaudos, ¿sí? A uno le entra la duda, perdón, Julio, porque a veces se ponen gorditos, aumentan mucho de peso, y es como, no llegan a ser Cushing, capaz que no tengan jiba, pero que se pongan más gorditos a uno ya le da la sensación. Y ahí yo creo que ahí vale la pena medir el ACTH del cortisol, y bueno, plantearse la duda de si hay que bajar la dosis de corticoide o no, o si están inhibidos y necesitan esa dosis corticoides, tener las pautas antiestrés por si se enferman, o sea, todos esos recaudos. Perfecto, gracias. No. Bueno, Doc, no habría, por lo menos en el chat, no hay más preguntas. Bueno, y creo que estamos justo en tiempo también, ¿eh? Así que, bueno, muchas gracias a todos, ¿eh? Le agradezco a todos la participación, y Gaby, a vos, muchísimas gracias. Te dejamos aquí para el próximo encuentro, si puede. Bueno, ¿sí? gracias a todos, ¿eh? Excelente, Chao, hasta Doc. luego. Excelente, Chao, hasta gracias. luego.